Muy buenas tardes, bienvenidos a La Línea Roja. Qué ganas teníamos de estar con vosotros. Nuevo programa de Información TV, de lunes a viernes, en directo. Son las 2:01, si no me falla el reloj. Y hablaremos de la actualidad con los protagonistas de la jornada. Hoy nos visitan Eric Campos, del Partido Socialista. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Antonio Peral, del Partido Popular. Bienvenido. ¿Qué tal, Marco? Buenas tardes. Y Víctor Domínguez, de Izquierda Unida. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Si os parece, antes de meternos en materia, en la cuestión, vamos a ver un sumario de los temas que vamos a tratar hoy. Vamos con el sumario. Hablaremos de Sonia Castedo y de su intención de no ir a las elecciones como cabeza de cartel, al menos por el PP. ¿Formará un nuevo partido? Analizaremos la salida del puerto de Alicante de José Joaquín Ripoll. ¿Supone el fin de su carrera política? Podemos se ha convertido, según las últimas encuestas, en la primera fuerza política, pero ¿su programa es realizable? ¿Cómo vive en la cárcel Hernández Mateo, el exalcalde de Torrevieja? ¿Disfruta de privilegios dentro del centro penitenciario? Todo esto y mucho más hoy en La Línea Roja. Son solo algunos de los temas que vamos a tratar con los invitados de hoy. Hay muchísimos temas más. Empezamos hablando por Podemos y la encuesta que publicaba hoy el diario El Mundo, Sigma 2, que decía que se situaba como primera fuerza política con el 28,3% de los votos. El PP con el 26,3% y el PSOE con el 20,1%. UPyD y Izquierda Unida, al parecer, quedaban fuera del Parlamento. ¿Qué valor le dais a las encuestas? Eso en primer lugar. Eric. Bueno, las encuestas son un reflejo de un sentir que hay en la ciudadanía, pero evidentemente cuando se tiene que votar no solamente es una contestación ante un cuestionario en un momento dado concreto, sino que también la gente valora programas y propuestas concretas y solventes, y es evidente que yo creo que cuando tengan que valorar entre propuestas de extrema izquierda o propuestas de derechas, pues cogerán al final las propuestas que vean como concretas, solventes, que planteamos desde el Partido Socialista, que son propuestas socialdemócratas y de izquierdas, ¿no? ¿Con extrema izquierda te refieres a Podemos? Me refiero que evidentemente, hombre, ellos dicen ahora que no son ni una cosa ni otra, ¿no? Y en la vida y en política y en todo, o se tiene una visión de políticas de izquierda o se tiene una visión de políticas de derecha, y ya dentro de los izquierdas y derechas pues hay extremos, ¿no? Por tanto, es un momento, es una foto fija del momento, y nuestro reto como partido, con Pedro Sánchez, con Ximo Puig, con Gabriel en la ciudad, es darle la vuelta a ese sentimiento concreto y hacerles ver que la alternativa socialista está y es la solución. Gabriel Chavarri dijo que Podemos ser de centro-derecha en al cierre, no sé yo. Bueno, ¿qué os parecen estos datos desde el Partido Popular? Hombre, yo creo que son fruto, en esto voy a coincidir con Eric Campos, creo que hay que valorar el momento, la situación, pues es una situación difícil, con una ciudadanía cabreada, con 5 millones todavía de parados, a pesar de que ya pues en los últimos trimestres pues han caído 553.000 parados, y esperamos que por lo menos las previsiones los sigan apuntando en esa dirección. Eso pues va a favorecer que un partido que se nutre de imputados, que se nutre de la corrupción, y que se nutre del populismo, y que se nutre de la crisis y de la indignación, que era lo que quería decir y que no he dicho correctamente, forma el arco que dibuja esa encuesta. Pero ellos mismos, es como sabéis por las noticias de este mismo fin de semana, en la persona de su número 3, o sea, que hoy se conocen 3 personas y una ya está en cursa, por lo menos ha sido denunciado por actuar, Íñigo Errejón, por actuar en fraude de ley, porque le han cazado con 2 contratos incompatibles, uno de la empresa uno del sector público en la universidad, otro de Podemos, ha estado cobrando dinero, no han dicho ni palabra, están desapareciendo de todas las televisiones. Probablemente la próxima foto de Podemos no va a ser la misma. Has hablado de empleo, otro día hablaremos del tipo de empleo que se está creando, porque Carlos Castillo dijo que confesó que era temporal y precario, que ya irían tiempos mejores, pero hablaremos otro día de empleo, te invitamos a La Línea Roja. Bueno, ¿y a qué crees que se debe el ascenso de Podemos desde Izquierda Unida? ¿Y cómo se afecta eso? Sí. Porque parece ser que no hay representación. Bueno, no había representación tampoco, daba por debajo del 5%, sí, un 4,6%, pero eso no significaría no tener representación. Habría que ver cómo van los datos por las distintas circunscripciones electorales, por las distintas provincias, para ver
que la representación que se pudiera tener y si se llega al grupo parlamentario o no. De todas maneras, las encuestas son solo encuestas, reflejan un estado de opinión. Son muy importantes y sobre todo son muy importantes porque están coincidiendo muchas encuestas en una misma línea, en una misma tendencia. Y yo creo que nos equivocaríamos, y creo que se equivocaban Eric y Antonio cuando hacían el análisis de decir que bueno, esto es populismo, esto es algo que se nutre de la corrupción, tal, que son propuestas de extrema izquierda. No, yo creo que es un sentir que existe entre la mayoría de la población, entre la mayoría de los trabajadores y trabajadoras, entre la mayoría de la gente que está sufriendo una situación muy complicada. Porque cuando dan los datos de que baja el paro, nos olvidamos que bien puede bajar el paro, pero no se crea más empleo. Baja el paro, pues evidentemente, si nuestros jóvenes y nuestras jóvenes se tienen que ir a trabajar al extranjero, si la gente se harta de que se apunta al INEM y luego no le van a dar nunca trabajo, pues evidentemente al final la gente se desapunta y por eso las encuestas salen como salen cuando se dan los datos del paro. La gente lo está pasando muy mal. La gente sigue sufriendo desahucios, la gente sigue teniendo muchísima preocupación y evidentemente eso se refleja por algún lado. Se está reflejando a través de Podemos. Yo estoy convencido que ese reflejo se va a dar también a través de una fuerza como Izquierda Unida. Nosotros hemos iniciado ahora también nuestro proceso de primarias a nivel federal. Ya nuestro coordinador general Cayoral ha anunciado que no se presenta, Alberto Garzón ha dado el paso para decir que se presenta, imagino que se presentarán más compañeros y compañeras, y estamos convencidos que todo lo que ha sido la movilización de esos 4 años de lucha contra el Partido Popular se va a ver reflejado en posturas de izquierdas que van en contra de unas políticas concretas, que las iniciaron en los últimos años de gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, del Partido Socialista, y que se han acrecentado de manera brutal, generando cada vez más desigualdad con ese gobierno de Rajoy. Sí, pero tú no eres de Podemos, eres de Izquierda Unida y el auge de Podemos os afecta. Por supuesto, afecta para mal. Por supuesto. Es decir, está claro que ha habido muchas personas que durante estos años han estado mirando hacia Izquierda Unida y que ahora de repente ven con esa ilusión de poder ganar lo que está generando Podemos. Pues evidentemente eso es algo que a nosotros sí que nos preocupa, pero que lo vemos más como una oportunidad que como un problema. A mí lo que me interesa es que hay el 28,6, me parece que eran los datos que decían de Podemos, en esa encuesta, el 28,3 de Podemos y el 4,6 que se le está dando en esta encuesta Izquierda Unida, pues bueno, pues estamos hablando de un 33% de voto antisistema, de un 33% de voto antibipartidismo, de un 33% de voto de desencanto con las políticas que estamos viviendo. Eso es lo que hay que aprovechar. Trataremos evidentemente que un programa serio y que nuestra experiencia de lucha y que todo lo que llevamos elaborado, como llevamos haciendo desde mucho tiempo, nuestra presencia en la calle de Izquierda Unida, eso pues que evidentemente que esos votos nos gustaría que miraran hacia nosotros, pero lo importante es que la ciudadanía, por primera vez en mucho tiempo, empieza a plantarse y a decir que quiere intervenir en política, que está harto de que le gobiernen los de siempre y para los de siempre. Pues hablabas de Alberto Garzón y ha hablado este fin de semana de Podemos. Vamos a verlo. La única línea roja realmente hablando es el programa de izquierdas, y el programa de izquierdas porque no se puede converger con ninguna formación de derechas, hay que converger con formaciones de izquierda porque lo que necesitamos son gobiernos de izquierdas, y en ese sentido yo desconozco ampliamente las líneas rojas que Podemos está situando en cada municipio, porque como sabéis Podemos ha denunciado que no se presenta en las municipales y está dejando que sus propios círculos marquen sus propias líneas rojas. Probablemente en algunos sean sensatas y en otras sean inadmisibles. En cualquier caso dependerá de las compañeras y compañeros que están allí, y en ese punto los compañeros y compañeras de Izquierda Unida son bastante claros y tajantes. Se ha hablado mucho de falta de programa de Podemos. ¿Creéis que es irrealizable el programa de Podemos? Bueno, ¿Quién? Yo creo que ellos son los que tienen que explicarlo, no podemos hablar de algo que ellos mismos hablan, ¿no? Entonces, yo lo que puedo hablar es que hay que tener propuestas concretas y solventes, y cuando se habla de manifestaciones que hay en la calle, lo curioso es que siempre se olvida de que lo que la gente está exigiendo en la calle son que se mantenga el estado del bienestar y determinadas políticas que hubieron en gobiernos socialistas. Eso cabe recordarlo. Que sí, que se han hecho evidentemente con el impuesto y con lo que aportan los ciudadanos, evidentemente, pero hubo gobiernos socialistas los que hicieron un cambio. Lo cierto es que en la Comunidad Valenciana llevamos 20 años de monopartido. Esto es un monocultivo del Partido Popular y lo que hace falta es un cambio real, pero el cambio real evidentemente sustentado, como decimos, en propuestas concretas y sobre todo en mucha solvencia, porque la situación es dramática en cuanto a la situación económica de la comunidad y del Ayuntamiento de Alicante. Por tanto, necesitamos gente que sea capaz de cambiar las cosas, de que hayan cambios reales, más regeneración democrática, nuevo modelo productivo, mantener el estado del bienestar, que contemos en cuanto a las políticas de inversiones, pero eso hace falta hacerlo con mucho diálogo, contando con todos, con empresarios, con trabajadores. Entonces, y esa es la voluntad. Si nos fijamos en la foto fija, la gente está equivocada.
No, la gente nunca se equivoca. Hubo ya uno que dijo, es que la gente no ha entendido el mensaje. No, el mensaje lo tenemos que entender los políticos, la gente nunca se equivoca. Cuando nos castigan y nos dejaron de votar 4 millones de personas en las elecciones europeas al Partido Socialista fue porque consideraban que les habíamos fallado. Y entonces nuestro reto ahora es, como digo, ante esa decepción, demostrar que los 3 años de gobierno son de Rajoy, no de los políticos, que a veces en muchas tertulias se habla de políticos en general, pero aquí gobiernan unos y otros estamos en la oposición y gobernamos antes, eso es cierto. Hicimos cosas bien, hicimos cosas mal y ahora lo que toca es hablar de propuestas. Y en lo que me preguntabas al principio, no voy a hablar del programa de Podemos porque no lo conozco. Vale, pues vamos con el siguiente tema, con Hernández Mateo, que publicaba el periódico Información este domingo, que vive como un rey pero entre rejas. También tenemos opinión sobre el programa de Podemos. Pues brevemente. Brevemente, creo que la gente tendría que saber que las pocas cosas que se saben del programa de Podemos, porque lo digo por aportar algo a lo que no ha dicho Eric Campos, ¿sí? Sin saltar a otro tema, sin dejar claro a la ciudadanía que nos está escuchando que están hablando de incautar la segunda vivienda de la gente para dársela al que no tiene casa, de que están hablando de cargarse la educación concertada y que todos vayan a la pública, todo el que no tenga dinero para pagarse un colegio no público. Entonces, todo eso que son dos de las cosas que están más claras y que todo el mundo está conociendo a través de los medios de comunicación, porque ellos mismos se lo van diciendo, o el régimen de Venezuela, que es el espejo en el que todo el mundo quiere mostrar el trabajo que ha desarrollado hasta ahora como asesores. O sea, no es algo que yo me esté inventando en este momento, lo han dicho, están todos los vídeos que la gente puede ver apoyando este tipo de cosas y otras más fuertes como el tema de terrorismo, etcétera, etcétera. Siempre va para mucho. Rápidamente. Sí, muy rápido. No, el tema de propuestas realizables y irrealizables, lo que es irrealizable y lo que no se puede soportar más es la situación en la que estamos. Es decir, lo que no se puede llevar, no se puede alargar durante más tiempo es esta situación donde unos pocos... ¿Pero es realizable? Yo, por supuesto que sí. Quiero decir, a ver, yo no sé las propuestas de Podemos como tal, porque habría que ver cuáles son esas propuestas, pero por supuesto que se puede hacer una educación pública y apostar por lo público en vez de seguir dando cada vez más dinero a la concertada y dejando que nuestros niños estudien en colegios públicos en barracones. Por supuesto que se puede hacer. Por supuesto que se puede hacer una ley que asegure el derecho de la vivienda para todo el mundo, como por cierto se ha hecho a propuesta de Izquierda Unida en Andalucía y el Partido Popular llevado al Tribunal Constitucional. Sí, y eso no significa quitar la segunda vivienda a las personas. Eso significa que los pisos vacíos con los que los bancos están especulando no se queden vacíos. Y mientras haya gente sin casa no puede haber viviendas vacías en manos de bancos. Yo me pregunto por qué la gente de Izquierda Unida, que tiene hoy segundas y terceras viviendas, como en el caso de los andaluces que están gobernando, ¿por qué no ceden esas viviendas para que la gente que no tiene vivienda la ocupe? Porque eso lo deberían estar haciendo ya para dar ejemplo. Estoy hablando de las viviendas de los bancos, las viviendas que están en propiedad de los bancos cerradas, que han echado familias que están viviendo allí, no de la vivienda de un particular. Sí, probablemente con eso podemos coincidir. Pues lo que probablemente ¿por qué lo lleváis al Tribunal Constitucional? La ley de Andalucía no hablaba de las viviendas de particulares. Hay unas leyes, porque hay unas leyes que hay que respetar, hay un sistema económico y financiero que podríamos en quiebra, porque por eso no se pone en quiebra. Hombre, lo pones en quiebra en el momento no se ponen, el sistema financiero ha entrado en quiebra justamente por la locura de burbuja inmobiliaria y por la locura del sistema capitalista que nos ha llevado a ese nivel. No, ha sido la burbuja inmobiliaria y de hecho cuando nosotros lo que estamos haciendo es salvar con dinero público a los bancos, lo que me hace gracia es que encima, cuando tienen bancos de viviendas vacías los bancos, no se les pueda poner ningún tipo, y no se ha hecho nada por parte del Partido Popular para que esos bancos se pongan en manos de la gente. Víctor, Podemos está planteando que la gente que tenga una segunda vivienda la ceda cuando ellos gobiernen. Podemos que plantee lo que quiera. Vamos a cambiar ya de tema y va a hablar Eric Campos. Ahora sí sobre Hernández Mateo, que publicaba el diario Información, decíamos antes, el domingo lo publicó, que parece que vive como un rey, pero entre rejas. ¿Qué te parece? Mira, yo estuve en una cárcel visitando un programa... ¡Ah, qué susto! Visitando un programa de los que puso en marcha el Gobierno de España para incrementar la reinserción de los presos, y te puedo decir que nos pasaron por varios módulos, ¿no? Y te puedo decir que en la cárcel a gusto no se está. Ahora, que este señor está a gusto, oye, pues lo que hay que hacer es que lo tenga en cuenta la autoridad judicial competente, no se le conceda ningún beneficio penitenciario, habida cuenta de que está tan a gusto, ¿no? Yo lo que puedo decir es que la hace, que la pague, y lo que pedimos ahora es que esta persona no solamente, como está haciendo, pasara por la cárcel, sino que ha cometido algún delito relacionado con corrupción, con cohecho, con apropiación indebida. Lo que tienen que hacer es que lo paguen, y lo paguen de por vida económicamente también. Está condenado a 3 años de cárcel y 7 de inhabilitación. Desde el Partido Popular dicen
que Hernández Mateo dispone de una amplia celda, acude al gimnasio y pasea a diario, va a misa y recibe muchas cartas que no contesta. No sé si tienes algún tipo de relación con Hernández Mateo, si conoces esta situación y si es así, ¿qué te parece? No tengo ninguna, pero como letrado, tengo que decir, conozco el sistema penitenciario español, por suerte he visitado también algún centro penitenciario y bueno, ya desde hace mucho tiempo las condiciones en las cárceles no son las de las películas. La gente cuenta con gimnasios, cuenta en muchos sitios con unas condiciones de vida muy razonables porque lo que se busca es la reinserción de la gente que entra en estos centros penitenciarios. Yo creo que a Hernández Mateo se le tiene que tratar como a uno más. Y es exactamente, a mí me parece que este tema es un tema que se está sacando de madre porque a Hernández Mateo probablemente se le trate como a tantos otros, solo que por tratarse de una persona relevante que ha pasado por un proceso en el cual ha sido condenado exactamente por un delito de prevaricación, por una decisión que supuestamente se le atribuye, supuestamente se le atribuye a él judicialmente porque la cometió cometiendo infracción de ley. No existe una relación de corrupción directamente relacionada con eso, sino que está condenado por una infracción legal. Yo no digo que esto sea ni más ni menos importante, está condenado, es una persona que tiene que estar donde está porque es un juez el que le ha mandado allí y a todos sus recursos de inocencia pues se ha recibido la misma respuesta y está cumpliendo con su pena y es la misma pena que van a cumplir todas las personas que sean condenadas por corrupción y especialmente con los políticos. Y yo a esto te añado, creo que ahora estamos en una situación en la que se van a tomar medidas cada vez más fuertes. En el año 2012 se ha dictado una ley de transparencia que aprobó en solitario el Partido Popular. El primero que dicta se ha hablado mucho de esa ley de transparencia. No, pues esa ley de transparencia está ahí. Y el único que... ¿Para qué? Pues para que todos... Yo me la he leído y es bastante cuestionable. Bueno, pero cuestionable, pero desde hace ya 2 años tenemos que tener nuestra declaración de la renta por internet. Sí, tenemos que dejar claro lo que ingresamos en el momento que estamos en la política. Tenemos que hacer muchas cosas que hasta ahora... También, los viajes a Canarias, eso precisamente está surgiendo ahora mismo y se está diciendo... ha gobernado el Partido Socialista hace escasamente 3 años y todas esas medidas no las ha tomado él, las ha tomado el Partido Popular. Eso es verdad. No, lo que sí que es verdad es que cuando la gente dice es que había más corrupción con Zapatero, no, lo que había es que cuando llegamos nosotros los fiscales anticorrupción no tenían medios para seguir la corrupción y ahora cuando nos fuimos había más del triple de medios a disposición de los fiscales anticorrupción y de la justicia en general para perseguir la corrupción. Aquí, por ejemplo, en la provincia de Alicante había una unidad Greco especial de persecución del crimen organizado. Por cierto, que se ha disuelto y se ha eliminado. Entonces, ¿había más corrupción? No, lo que había era más medios a disposición de las autoridades pertinentes para perseguirla. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y es lo que están pidiendo ahora. Que si a veces no hace falta cambiar tanto las leyes, hay que cumplirlas y que los que tienen que hacerla cumplir y castigar al que no la cumple tenga medios para hacerlo. Víctor. Hay que tener voluntad de acabar con la corrupción. Voluntad de acabar con la corrupción se tiene única y exclusivamente desde el partido que te toque. Y yo recuerdo, es verdad que hace muchísimos años, pero ayer lo comentaba Gerardo Iglesias en un programa en La Sexta, en Salvados, ¿no? Comentaba cómo cuando el Partido Popular estaba atacando al gobierno de Felipe González por los temas de corrupción, Alfonso Guerra blandía unos folios desde su escaño diciendo que yo tengo cosas vuestras. Y es un poco lo que se ha jugado en ese país durante muchísimo tiempo. Claro que hay que tratar a todo el mundo por igual. Claro que hay que tratar a todo el mundo por igual. Y cuando dicen que Hernando Mateo iba a cuerpo de rey, pues bueno, yo que soy republicano, pues la verdad es que el cuerpo de rey me suena un poco raro, ¿no? Yo me imagino que en la cárcel todo el mundo, espero, no conozco las condiciones de Hernández Mateo, pero yo espero que todo el mundo sea tratado en las mismas condiciones. Pero ojo, tenía que haberlo sido tratado siempre, porque yo recuerdo cuando Hernando Mateo, condenado por 2 delitos, por falsificación documental y por prevaricación, por haber dado de forma irregular la contrata de basura de Torrevieja a una empresa privada, cuando Hernando Mateo fue condenado, yo recuerdo las peticiones de indulto que hizo el Partido Popular, y recuerdo, por eso preguntaba antes a Antonio si la había firmado o no, creo que fueron 45 diputados del Partido Popular pidiendo el indulto. Estos son los privilegios que tienen algunos. Los privilegios que tienen algunos que pueden tener solicitudes de indulto, que tardan mucho más en ir a la cárcel. Carlos Fabra todavía no ha pisado la cárcel,
¿no? Y estamos allí, y esos privilegios previos los han tenido. Yo espero que al menos una vez que se han conseguido salvar todos estos inconvenientes y que Hernández Mateo por fin está cumpliendo por lo que ha hecho, está cumpliendo pena por lo que ha hecho, que al menos se ha tratado de forma diferenciada. Yo era muy consciente que no iba a cumplir los tiempos y así está siendo, así que tiramos a ver dónde vamos. Siguiente tema, arzobispo de Granada, que este fin de semana también ha pedido perdón por esos abusos sexuales que parece que se cometieron. Ahí lo estamos viendo. ¿Qué os parece el gesto del arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez? ¿Quién habla primero? Francisco Javier Martínez, el mismo que editó el libro de Cásate y sé sumisa, el libro que publicó el libro de Cásate y sé sumisa, con frases maravillosas de tú haz lo que diga el hombre, tú no cuestiones a tu marido, no sé qué, no sé cuándo. ¿Lo has leído? No, no lo he leído, pero simplemente por lo que habéis sacado en los medios de comunicación, el mismo que ha hecho declaraciones en contra del matrimonio entre personas del mismo género, el mismo que se ha atrevido incluso a comparar el matrimonio entre personas del mismo género con lo que puede ser la zoofilia, ese arzobispo tan sumamente conservador que ha cerrado los ojos y ha callado cuando parece ser, por lo que están diciendo ahora, que en Granada era muy conocida las prácticas de ese clan de los romanones, o como los quieran llamar, de abusos a menores. Ha tenido que intervenir directamente el Vaticano para ponerle las pilas, y bien, ahora están pidiendo perdón, pero la cosa tiene que ir mucho más lejos, no es cuestión de pedir perdón, es cuestión de poner a disposición judicial todo esto que está pasando allí, que realmente es muy grave. ¿Estás de acuerdo, Antonio? Pues, hombre, sí, estoy de acuerdo. Es un tema grave, no en todo lo que ha dicho, evidentemente, pero sí me parece repugnante cualquier forma de pederastia o de abuso de menores, ya sea cometido en el círculo que sea, quizá con mayor gravedad, tratándose de gente religiosa cuyo fin que están muy cerca de las personas, que tienen ese trato de confianza precisamente porque son asesores espirituales de ellos. Ahí todavía me parece más grave. Yo creo que el arzobispo de Granada lo que ha intentado es, pues en nombre de las personas que hayan podido de su diócesis, que hayan podido cometer algún tipo de abuso, cuando esto se compruebe y se demuestre, evidentemente que paguen con toda la fuerza de la ley los abusos y las barbaridades que hayan podido cometer, y evidentemente pues este hombre lo que intenta es arrodillarse y pedir perdón, porque es que esto es que no tiene perdón de Dios. Seguimos en directo en Información TV, son las 2:24 de la tarde, vamos a hablar con Eric, pero antes vamos a escuchar al arzobispo, porque ha hablado. ¿No lo tenemos todavía? No, pues Eric. Vale, espera, parece que lo tenemos. Ahí está. Dada la herida que hemos vivido en esta semana, yo voy a hacer como se hace al comienzo de la liturgia del Viernes Santo, postrarme ante el Señor antes de rezar el Yo Confieso. Invito a los sacerdotes que están aquí, si quieren acompañarme, y si por edad pueden también hacerlo, a postrarnos ante el altar, y juntos, con todo el pueblo cristiano que habéis querido uniros a esta celebración, vosotros os ponéis de rodillas y oramos en silencio unos minutos al Señor, pidiéndole perdón por todos los pecados de la Iglesia, por todos los escándalos que puedan o hayan podido producirse entre nosotros y en cualquier lugar del mundo. Lo que sí que es insólito, Eric, es que el Papa Francisco haya tomado cartas en el asunto. Mira, la fe es una cuestión personal. Yo soy cristiano y como tal lo que puedo decir que es una prueba más de que la jerarquía eclesiástica, en este caso una concreta, que es la de Granada, pues demuestra que no es representativo de nada, ni siquiera de sus propios fieles, ¿no? Pero es el hecho muy grave, y lo que no entiende este señor es que por encima de las creencias de cada uno, que son individuales y personales, está la ley, y la ley es inviolable y es igual para todos, y no, ya se puede tirar al suelo las veces que haga falta. Él debería haber tenido a la mínima información al respecto, haber ido a una fiscalía y haber puesto todo a disposición de la fiscalía. Es infumable que tenga que venir el Papa aquí a decir lo que tienen que hacer y que se ponga en marcha esta investigación, ¿no? Por tanto, no tiene ninguna excusa, y este señor lo que tiene que haber hecho es irse a su casa en lugar de tirarse al suelo, porque lo que hace es daño a la gente, porque ven que hay un delito muy grave. Imagínense los que nos estén viendo ahora que han sufrido ese delito y ven que una persona esté amparándolo. Por tanto, esto es como la violencia de género, ni un paso para atrás ni para coger carrerilla. Estos tipos de delitos hay que ser duros y muy duros. Hemos encontrado un tema en el que el PSOE, el PP y Izquierda Unida están de acuerdo. Bien. Claro. ¿Y creéis que se sabía en Granada? Porque también se ha comentado mucho de que se conocía. Bueno, pues
pues se conocía, la gente puede ir a la fiscalía, pues es más grave aún si cabe, ¿no? Pero tampoco lo que voy a hacer es generalizar aquí de que todos los que son curas son pedrastas. Esto es injusto en todas las generalizaciones y la sufrimos mucho ahora los políticos cuando son muchos los concejales y cargos públicos que yo también digo en primera persona plural y creo que los tres que estamos aquí dedicamos mucho tiempo y no hacemos ninguna corrupción, no hacemos nada, sino dedicarle mucho tiempo a costa de nuestras familias, a costa de poder trabajar por los demás y hacerlo mejor posible, ¿no? Y en este caso creo que la Iglesia también hace mucha gente muy buen papel. Lo que hay que hacer es habilitar medios. Si detectamos que hay casos de abusos de personas menores y no hay canales suficientes para que esa información llegue y se actúe, como pasaba antes con la violencia de género, antes de que hace justo 10 años, hoy, dentro de unos días, se aprobara la ley de violencia de género y se habilitaron muchos canales para facilitar esa denuncia de violencia de género, pues este tema a lo mejor tenemos que hacer lo mismo y habilitar canales para que cualquiera que nos esté viendo sepa que tiene todos sus derechos para poder denunciar a quien haya abusado sexualmente. Vamos a hablar ahora de Carmen, si os parece, seguramente que lo habéis escuchado, una mujer de 85 años que fue desahuciada de su casa y que el Rayo Vallecano parece que le ha puesto una vivienda. Sigue pasando, se sigue desahuciando a gente que no tiene una segunda o tercera vivienda que comentábamos antes. Hombre, yo creo que en este momento la situación ha cambiado. Ahí siguen existiendo estos desahucios en un nivel muy inferior. O sea, los desahucios... Víctor dice que no. Víctor dice que no, pero los desahucios se han reducido de forma drástica. Eric dice que no. Correcto. Si yo no digo que no vayáis a decir que no, pero es que los datos del Banco de España sobre desahucios, sobre ejecución de hipotecas, el Partido Popular, nada más llegar, detectó que había un problema muy grave en el cual estaban ejecutando a muchísimas personas y a muchísimas familias y de momento dictó una normativa de cara a los bancos que se ha respetado y que ha evitado muchísimos desahucios. Y eso los bancos recibieron unas recomendaciones en el inicio de 2012, cuando la crisis estaba en su momento más álgido, en el cual se les dio instrucciones concretas de no desahuciar a las familias, salvo en casos muy excepcionales en donde no se pudiera tomar una decisión alternativa. Y la Generalitat Valenciana, por poner un caso, en el caso de estos desahucios de esa señora del Rayo Vallecano, yo les digo a ustedes y a todos los que nos están oyendo que la Generalitat Valenciana también ha puesto las viviendas de uso social a disposición de gente a la que se está desahuciando. Y son miles de viviendas las que se han puesto en manos de estas personas. O sea que no solo se ha puesto en tela de juicio que los bancos pudieran desahuciar a las personas de forma generalizada, como estaba ocurriendo cuando gobernaba el Partido Socialista, que tomó medidas para que esos desahucios se produjeran de forma express, porque hay una ley del Partido Eso es demagogia, porque nosotros cuando se aprueba esa ley estábamos hablando de un apoyo brutal que estábamos intentando hacer frente a la compra, de decir hay que comprar una vivienda sí o sí, estábamos haciendo un apoyo al alquiler y teníamos un problema, y es que los inquilinos, o sea, los propietarios no querían alquilar sus casas porque venía una persona, se metía en su casa, después no pagaba el alquiler y se tiraba allí 3 o 4 años en un litigio para poder sacar, con lo cual eso es demagogia, porque esto es mucho anterior a la crisis. Estábamos hablando de un momento donde había que fomentar el alquiler y nadie quería alquilar porque quien se metía en su casa se quedaba dentro. Y yo te digo, 37.000 desahucios ha habido en los últimos 12 meses. Por tanto, sigue existiendo un problema. Vamos a escuchar a Víctor. Han sido cerca, por contestarle a él, que me está contestando a mí, antes de que... Pero es que si no, no paramos. Venga. Pero... 10 segundos, estamos teniendo más tiempo ahora. Eso es cierto, pero esas leyes y esos juzgados especiales para desahuciar los puso en marcha el Partido Socialista. Esos los habilitó el Partido Socialista y está en todas las hemerotecas. Víctor. Sí, la realidad es que con Partido Socialista y con Partido Popular no se ha frenado el tema de los desahucios. Y el tema de los datos, yo he venido sin papel, no tengo ahora mismo los números, simplemente cualquiera de nuestros televidentes que entre en Internet y compruebe los desahucios que ha habido durante el año 2014 y verá que son un número realmente espectacular. Y volvíamos... contraste con los que habían en el año 2011. Que lo contraste con lo que quiera, por supuesto, o sea, pero realmente es un drama terrible el que se está viviendo. Y volvíamos a lo que decíamos antes, es decir, se pueden poner tiritas, se puede hacer como hizo el Partido Popular, recomendaciones a los bancos. Le voy a decir al lobo que por favor no coma usted ovejas, que es que... Parece que es lo que va a hacer Pablo Iglesias también. Que sea vegetariano. Pues Pablo Iglesias, yo creo que, por ejemplo, cuando le escuché en esa entrevista también cuando comentó eso, yo creo que se equivoca de cabo a rabo Pablo Iglesias cuando comenta esas cuestiones. No,
Hay que legislar y hay que legislar en favor de la mayoría de la población. Hay que legislar en favor de los más desfavorecidos. Y no como aquí, que se está legislando siempre en favor de los bancos, en favor de la gran banca. Hay medidas muy claras que se pueden hacer. La plataforma de afectados por la hipoteca recogió las firmas necesarias para poder presentar una ILP en el Congreso de los Diputados. Se consiguió discutir, porque el Partido Popular al principio se negaba que se discutiera por la presión popular que se hizo, y simplemente se recogió una cuestión muy básica que además está en la mayoría de las legislaciones europeas, que es la dación en pago. ¿Cómo se puede entender? Y yo creo que eso cualquier persona lo entiende. ¿Cómo se puede entender que si yo tengo una deuda con el banco, por cualquier circunstancia, dejo de pagarla porque me he quedado en paro, porque tengo una enfermedad importante, porque por lo que sea, ¿no? Tengo una situación económica que no me permite afrontar el pago de la hipoteca, el banco me quita la casa y todavía mantengo la deuda con ellos? Esto es algo que es totalmente incomprensible. La dación en pago, nosotros la propusimos durante el gobierno de Rodríguez Zapatero, no sé si fueron 2 o 3 veces en las Cortes, y el gobierno del PSOE votó en contra, el grupo parlamentario del Partido Socialista votó en contra. Nosotros la volvimos a proponer en esta legislatura con el Partido Popular y apoyamos la ILP que presentaba la plataforma afectada por la hipoteca, y de nuevo se tiró para atrás. Y nosotros, donde hemos podido, en el caso de Andalucía, hemos hecho una ley que aseguraba que esta mujer, Carmen, de 85 años, no se iba a quedar en la calle, porque lo que es terrible es que tenga que ser el Rayo Vallecano, por la buena voluntad de los jugadores, de su junta directiva, de su entrenador, que son los que han querido acoger a esta mujer, que esta mujer solamente pueda tener un techo para dormir gracias a la buena voluntad, en este caso, de un grupo de personas individuales. No, las instituciones están para garantizar que eso no pueda pasar. Y un banco no puede desahuciar a una persona que además ella no era la que tenía la deuda, ella era avalista del banco de su hijo. Pero el banco se queda con la deuda, con el piso del hijo y con el piso de esa mujer. Eso es lo que no se puede permitir. Sí, muy fácil. Se ha mencionado aquí un gobierno de Andalucía presidido por Susana Díez del Partido Socialista, igual que en Ayuntamiento de Benidorm, pues es un espacio libre de desahucios, y donde estamos gobernando estamos generando esos espacios libres de desahucios para que las administraciones se vuelquen para evitarlo. La dación en pago tiene que ser una opción, pero no puede ser la opción, porque a continuación esa familia se queda sin casa. Es decir, aquí hay que ver que no se quede con deuda y que tenga casa. Por eso nosotros, nuestra propuesta era más integral, incluía la dación en pago, pero al mismo tiempo incluía que se pudiera convertir en alquileres sociales con las entidades del banco. Lo que es cierto es que la dación en pago, por ejemplo, te pongo un ejemplo, la dación en pago ahora mismo en determinadas comarcas de esta provincia se están aprovechando por los bancos, que queda una parte pequeña por pagar del señor que tiene que pagarlo, y sí, le dicen, sí, deme usted la dación en pago, sí, ahora enseguida, firmamos enseguida. ¿Por qué? Porque a continuación venden el piso a un extranjero que está viniendo, y con lo cual... ¿Qué es mejor, que se quede en la calle con la deuda? Yo te he escuchado atentamente lo que has dicho de mí, que no es verdad. Yo lo que te digo es que donde estamos gobernando se están creando espacios libres de desahucios, pero que la dación en pago no es la solución, es una solución que debe elegir libremente el afectado, pero tenemos que dar una cobertura porque se puede, y hay medios para ello, para que nadie se quede sin casa. Hablamos, si os parece ahora, cambiamos de tema, de otra cosa que ha ocurrido este fin de semana. El presidente del puerto de Alicante, José Joaquín Ripoll, Fabra, decidió cesarle. ¿Qué os parece? Pues como he dicho, Chimo, está bien, pues llega tarde. No tenía que haber estado ni nombrado, pero bueno. Claro, eso. Línea Roja se llama ese programa. Línea Roja, dijo Fabra, que había con el tema de imputados en lista. Pues José Joaquín Ripoll fue nombrado... Aquí sois 2 contra 1, ¿eh? Sí, fue puesto a cargo del puerto de Alicante cuando estaba imputado. En el año 2011 le nombran en el puerto, director de la autoridad portuaria, ¿no? Sí, creo que es el cargo, cuando estaba imputado, lleva presidente de la autoridad portuaria, es cierto, lleva imputado del año 2010. Ahí es donde yo digo, ¿dónde están esas líneas rojas? ¿Dónde están esas líneas rojas? El presidente Fabra ha puesto, su línea roja está en las personas que vayan a formar parte de las listas que va a configurar él. Ah, bueno, para otros puestos sí se puede ser probablemente ahora mismo no encontrarás, una vez que el señor Ripoll ha dejado su puesto en el puerto de Alicante, no encontrarás a una sola persona, aparte no es administración autonómica. Pero sabes que la administración no es administración autonómica, no. Pero la administración central ha delegado en la administración autonómica, para eso hay una ministra que tiene que tomar su decisión. ¿Por qué Ripoll ha sido cesado por la Generalitat? Pregúntaselo a la ministra de Fomento. Claro, porque la ministra de Fomento no ha delegado, y eso, pero no de ahora, sino de hace mucho tiempo, el gobierno central ha delegado en la administración autonómica. La administración no es hacer trampa, porque tú cuando Ripoll le cesa a Fabra ahora no es administración autonómica, pero lo que es administración autonómica, pues si el ejemplo lo tienes, hay algún imputado en la administración, que el imputado, recordemos, porque esto de los imputados parece como si fuera una persona acusada. La presunción de inocencia. No, pero ya no es la presunción de inocencia. Imputado significa persona que está siendo investigada por algo que dicen que ha cometido. Entonces, evidentemente, hemos conseguido que
el rango de imputado... Y también imputados porque hay pruebas fehacientes de que cometió un delito. Vale, o sea, pero estamos hablando de los imputados que es un derecho constitucional. Para que la gente vaya acompañada de testigo, el criterio vuestro con Chaves y Griñán sobre cuál es el... Chaves y Griñán no están imputados. Es que no pueden imputar... la jueza no los puede imputar. Es que estos son los bulos que se dicen. Hablamos de responsabilidades políticas y responsabilidades judiciales. Vamos a seguir hablando de Ripoll, pero vamos a ver lo que decía el presidente Fabra. Vamos a escucharle a él. Vale. José Joaquín Ripoll ha sido apartado de la presidencia del puerto y en su lugar la Generalitat ha puesto a Juan Ferrer, el actual número 2. Es la decisión que llevaba barajando el equipo de Alberto Fabra desde que se imputara a su homólogo en Valencia. A Rafael Aznar, presidente de la autoridad portuaria en la capital de provincia vecina, se le acusa de presuntas irregularidades cometidas en el puerto y en su fundación, un hecho que ha acelerado los trámites para Ripoll. Lleva desde comienzo de la legislatura sin aparecer prácticamente en público, con la esperanza de pasar de puntillas por la línea roja impuesta por Alberto Fabra. Mañana vamos a proceder a lo que es el relevo en la presidencia de la Autoridad Portuaria de Alicante. El señor Ripoll dejará de ser presidente de la Autoridad Portuaria y el nuevo presidente va a ser Juan Ferrer, que era el director del puerto de Alicante. Así lo anunciaba el presidente de la Generalitat Valenciana. José Joaquín Ripoll está imputado en la trama Brugal por cometer presuntamente cohecho, fraude, tráfico de influencias, revelación de información privilegiada y actividad prohibida a funcionarios. En total 5 delitos, el mismo número que Sonia Castedo, pero el rasero es distinto. A él se le aparta de sus funciones y a la alcaldesa de Alicante se le mantiene, aunque los dos sobrepasen la línea roja de Fabra. Antes de ocupar el cargo en la autoridad portuaria, Ripoll estuvo al principio de la legislatura como concejal en el Ayuntamiento de Alicante sin competencia. Sonia Castedo le dejó sin sueldo por su mala relación. Él zaplanista convencido y ella campista hasta el final. Pero las pretensiones de Ripoll eran otras. Para ejercer cierta presión sobre el partido liderado por Camps, hizo público que quería continuar al frente de la Diputación de Alicante. Finalmente no lo logró y le sustituyó Luisa Pastor, aunque sí consiguió situarse de número 2 en la lista electoral. Falta saber si este es el final de su carrera política o seguirá luchando por estar en primera línea. Se han puesto muchos temas encima de la mesa, podríamos estar toda la hora hablando de esto, pero ¿qué os parece Juan Ferrer, el sustituto? A mí me parece una persona de máximo prestigio, lleva muchísimos años en el puerto, es un profesional de la gestión portuaria y yo creo que va a realizar una labor de continuidad sobre las tareas que se han estado realizando hasta ahora en la gestión del puerto, porque él era el director del puerto y lo ha sido desde hace muchísimos años. Entonces yo creo que lo que se adopta es una decisión de darle un carácter muy técnico al puerto y nada político, como probablemente hasta ahora, pues también por la relevancia del puerto y de las actividades que ahí se realizan, la Volvo Ocean Race, son actividades de promoción y de proyección de Alicante que precisaban pues que hubiera cierta relación entre la gestión del puerto y la gestión de la ciudad. Entonces yo creo que se adopta una decisión técnica y Juan Ferrer yo creo que es una magnífica decisión. Víctor, sí, no lo conozco Juan Ferrer. Si realmente tiene ese carácter técnico del que hablaba Antonio, pues yo me alegro, y me alegro porque, como ha quedado demostrado, se ha visto en el vídeo, se ha visto al propio presidente de la Generalitat decir quién nombra y quién desnombra a los presidentes de las autoridades portuarias, ¿no? Entonces estaba claro que es la Generalitat quien nombra y quien no nombra. Fue quien puso a Ripoll, y ese es el problema. ¿Por qué se pone a Ripoll en el puerto en el año 2011? Se le pone porque no había forma de colocarlo en otro lado. Sonia Castedo le considera un apestado dentro de su grupo municipal, le quita el sueldo. Sonia Castedo lo primero que hizo en esa legislatura fue quitar el sueldo a algunos concejales de la oposición y a los concejales de su propio grupo que estaban a disgusto con ella. En plan cacique, pues no se habrá aprendido mucho en sus conversaciones con Ortiz, fue lo que hizo y la apartó. Intenta colocarse en Diputación, y en Diputación no consigue tampoco colocarse, y al final pues bueno, se le busca un huequecito y venga, anda, vete al puerto. No creo en absoluto que eso sea así. O sea, yo creo que podían ser adversarios dentro del partido, porque los dos defendían corrientes de opinión. Familias hay en todos los grupos, pero yo creo que se respetaban y eran bueno. Le dejó hasta sin sueldo. Yo creo que la gestión, yo creo que no soy yo ni mucho menos quien me metería con la gestión de los grupos políticos ni de cómo se administran estas circunstancias. Vamos a escuchar a él. ¿Cómo lo puede
lo hemos sufrido en nuestro propio grupo. Si el tema es la continuidad, mal vamos, porque lo que hay que cambiar es mucho del papel que juega el puerto, no solamente para la ciudad de Alicante, sino para la provincia de Alicante. Hay que retomar todo ese turismo de cruceros que pega vaivenes y por tanto no se está gestionando bien. El tema de mercancías ha generado determinados problemas a determinados vecinos que hay que ver cómo podemos solucionar. El tener un puerto competitivo en mercancías, compatible con el de Valencia, no hace falta competir, sino que seamos compatibles y competitivos, y todo esto hay que abordarlo de cara a la gente, hablando con la ciudad, hablando con la provincia y siendo el puerto de Alicante precisamente eso, un motor más de nuestra economía, de nuestra industria, de nuestro sector agroalimentario y por tanto mucho hay que cambiar, no solamente al presidente. Se están abordando y me consta, y además ha sido Juan una de las personas que han estado trabajando. Ahora no se ha hecho, pero porque son temas complicados, por ejemplo ahora con el tema del AVE regional y de la conexión con el corredor mediterráneo, que va a ser una realidad ya el próximo año. Sí, lo que evidencia hay unas unidades logísticas. Lo evidencia esto es el problema que tiene esta comunidad y esta ciudad y esta comunidad. Y es que tenemos a dirigentes que legítimamente ocupan los máximos puestos de responsabilidad porque han sido votados, pero están más ocupados de sus casos judiciales que de hacer política y con lo poco que tengamos gestionar bien, ¿no? Y por tanto, por eso es más necesario que nunca un cambio real ya después de esos 20 años del Partido Vamos, ¿os parece a descansar un poquito? Nos vamos unos momentitos a publicidad, nos relajamos y enseguida volvemos y hablamos de Sonia Castedo. Hasta ahora.